Compañero, buenas tardes. Soy Rafael Antonio Redondo Arroyo. Lo comprueba mi documento de identificación. Actualmente estamos desarrollando el curso Física General, tarea 1. Me correspondió a mí los ejercicios del estudiante número 4. En este momento vamos a proceder a desarrollar el ejercicio número 5, que dice: de acuerdo al enunciado, que el movimiento de un vehículo que se mueve en una dimensión está expresado mediante la siguiente ecuación, donde t se expresa en metros, y donde x se expresa en metros y t en segundos, tal cual como se aprecia aquí. T es igual a raíz cuadrada de x más 2,44. Hay 5 literales que debemos desarrollar. Para ello debemos primero desarrollar 3 preguntas que nos van a aclarar acerca de los conceptos técnicos y nociones del tema antes de desarrollar el ejercicio. Entonces dice que en términos de derivada, ¿cuál es la relación entre la velocidad y la posición? Entonces prácticamente la derivada de la posición es la velocidad, ¿sí? Entonces la relación entre la posición de un objeto, podría decir, y la posición, es que la derivada de la posición es la velocidad de sí mismo. Entonces, la segunda pregunta dice: ¿qué significa que la velocidad sea negativa? Que está en reversa, eso es lo que quiere prácticamente decir. El signo de velocidad indica el sentido en el que se desplaza el objeto según el eje de referencia. La velocidad negativa significa la desaceleración del movimiento, ya que está perdiendo la aceleración. Entonces ahí prácticamente nos procedemos al desarrollo de esa pregunta. Y la última pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre desplazamiento y la distancia? Bueno, la diferencia entre desplazamiento y la distancia es que el desplazamiento es vectorial y la distancia es escalar. O sea, la distancia es el valor absoluto de referencia de posiciones. Y el desplazamiento hace énfasis a la distancia desde una posición inicial hasta una posición final, independientemente de su recorrido. Entonces, con esos conceptos vamos a dar desarrollo a estos 5 literales que están aquí. Iniciamos entonces con la ecuación reina, que este es igual raíz cuadrada de x más 2,44. Entonces, procedemos entonces en ese orden de ideas a hacer lo siguiente. Entonces hacemos el despeje de esta ecuación. Entonces es igual a raíz cuadrada de x más 2,44. Nos va a quedar entonces x es igual a t menos 2,44 al cuadrado. Entonces en este sentido pues hacemos que dx sobre dx es igual a 2 por el tiempo menos 2,44, que eso es igual a 0. Entonces ya tenemos, de ahí sale precisamente lo que tiene que ver en los segundos, de 2,44 segundos. Entonces para velocidad mayor a 0 siempre va a ser positiva. Entonces cogemos la ecuación que inicialmente habíamos abordado acá, y nos va a arrojar los 2,44 segundos. Entonces vemos de que la velocidad mayor a este tiempo siempre va a ser positiva. Mayor a este tiempo siempre va a ser positiva. En el evento de que para la velocidad sea menor a 0, entonces la ecuación 2 por tiempo menos 2,44, eso siempre va a ser negativo, siempre va a ser negativo. Entonces vemos que entonces la velocidad es negativa para el tiempo menor a 2,44 segundos, es decir, en este intervalo, en el intervalo de 0,244. Dice que en la posición del vehículo durante los primeros 3 segundos, dice que 0, 1, 2, 3 segundos viene siendo de 2,44. Esa es la posición. Entonces, nuevamente retomamos lo de la fórmula. X es igual a el tiempo menos 2,44 al cuadrado. Dice que la posición inicial en 5,5 metros, estamos hablando de este punto, bajó hasta 0 en 2,44 y luego subió a 0,31 en reversa. ¿Sí? Entonces las ecuaciones, esta xt es igual a 5,95 metros más
0,31, eso nos va a dar una distancia en metros de 6,26 metros. Entonces, para la respuesta número 5 o D, dice que el desplazamiento vertical o distancia recorrida por el vehículo en este evento sería de 5,95 metros. Entonces, vemos cómo entonces se obtuvieron los resultados de la ecuación. En el análisis breve que se realiza en esta actividad es que, pues, aplicando los conceptos y ecuaciones respectivas, pudimos, pues, obtener un tiempo de 2,44, que es el que inicialmente se dio cuando la velocidad es cero. Asimismo, la velocidad será positiva cuando después de 2,44 segundos, y la velocidad es negativa para el tiempo menor a 2,44 segundos, es decir, en el intervalo 2,244. En conclusión, a mayor tiempo la posición del vehículo será menor la distancia. Muchas gracias.